hermanos, en esta mañana y gozarnos. Yo sé que el Señor tiene para ti y para mí una respuesta de bendición para nuestras vidas. Nosotros no estamos solos. Él tiene cuidado de nuestras necesidades. Y Él desea mostrarnos una ruta a través de la cual tú y yo podemos andar con confianza. En tiempos donde prestar atención y confiar en una palabra nos cuesta bastante, en este día debemos dar un paso de fe y aceptar esta invitación que el Señor nos hace para conocer una respuesta especial, directa, que Él tiene para nuestra vida, para nuestros corazones, para nuestros hogares. Y quiero hablarte del tema ruta de escape. Cuando estamos nosotros bajo la presión de la prueba, lo que buscamos desesperadamente es escapar del proceso. En medio de nuestra desesperación por encontrar una salida, regularmente anhelamos dejar atrás la crisis y celebrar una gran victoria. Sin embargo, en esta mañana quiero presentarte un mensaje muy especial del Señor para nuestros corazones, porque no debemos ignorar el proceso, ese obrar de Dios a través del cual Él está preparando nuestro camino y nuestro corazón para que vivamos bajo cielos abiertos. No es abortar el proceso ni rechazar la prueba. Más bien nuestro Padre nos quiere entregar resultados, no instantáneos, pero que sí veamos bendición en nuestro día a día. Su mirada está puesta sobre nosotros y su propósito es bendecirnos de manera muy especial. A pesar del desgaste que hoy podamos sentir, de la cantidad de procesos que se han acumulado en nuestro caminar, el Señor ha permanecido fiel a nuestro lado y Él tiene su mirada puesta sobre nosotros porque su obra contigo y conmigo no ha acabado. Dile al que tienes a tu lado, el Señor no ha terminado conmigo. Amén. Yo te invito a que puedas permanecer fiel en el proceso. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que abre la ventana de los cielos sobre su pueblo año tras año, una y otra vez, es el que desea hoy guiarnos en esa ruta hacia la victoria en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 28:12 que el Señor abrirá para ti y para mí su tesoro del cielo. Y no se queda ahí, porque también en Gálatas 6:9 el Señor nos dice que a su tiempo tú y yo podremos segar, cosechar, si no desmayamos. La condición para que tú y yo veamos la respuesta que estamos esperando es poder esperar en el Señor, que no se equivoca y que tiene un tiempo perfecto para el cumplimiento de todas las cosas. No busques atajos. Ese es el instinto natural que nos invita a todos nosotros a tratar de escapar del proceso. El Señor te dice, no te desesperes. Él conoce tu dolor, Él conoce la dificultad. Él sabe que tú y yo estamos buscando desesperadamente una salida. Pero la ruta que Él tiene trazada para nosotros es una de victoria, no de escape. El Señor nos quiere enseñar a producir resultados y que no estemos tú y yo esperando que de la nada surja la solución que esperamos de todo corazón. Él nos quiere enseñar a pescar y a ver esa pesca milagrosa. Nosotros no podemos estar esperando en este día que la barca se llene de peces. Debemos de entender que hay que tirar la red, confiar en la palabra del Señor y en su tiempo veremos la respuesta. Aquellos pescadores con los cuales hablaba Jesús le habían dicho en un momento, yo tengo toda la noche pescando. En pocas palabras, yo sé de esto y yo he tirado la red y no he visto resultados. Pero hubo una declaración que marcó la diferencia. Mas en tu nombre yo tiraré la red. Y en este día el Señor quiere trazar esa ruta delante de nosotros para que tiremos esa red y veamos esos resultados.
que Él tiene para nuestra vida. Abracemos esa victoria por la cual hemos estado orando y que en el nombre de Jesús veremos consolidada en nuestra vida. Recibir palabras de fe en momentos de dificultad muchas veces es cuesta arriba. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu desafío? ¿En qué condición te encuentras en este día? ¿Cuál es la dificultad que te ha tocado enfrentar? El Señor te dice, no te desanimes. Este es el momento de emprender. Es el momento de capitalizar la oportunidad que tengo para ti. El éxito se construye con responsabilidad. Y la responsabilidad no es más que el acto de fe a través del cual yo decido dar el paso de fe en dirección de la promesa que el Señor ha trazado para mi vida. En Proverbios 12:11 encontramos una palabra para ti y para mí que el Señor nos entrega y nos dice: los que trabajan su tierra tendrán abundancia. Y nosotros decimos amén. Amén. Pero los que persiguen fantasías no tienen sentido común. El que trabaja y se esfuerza prospera. Pero el que vive de fantasías en fantasías no tiene sentido común. No es sabio. El Señor nos está describiendo a las personas que pasan el día soñando despiertos. La gran frustración en nuestros corazones llega cuando nosotros confiamos en fantasías, no en lo que Dios ha trazado o ha dicho que tiene para nuestra vida. Para ver los resultados tenemos que identificarnos con lo que Dios nos está hablando, lo que Dios está logrando. Y la mejor manera de escuchar la voz de Dios y entender lo que Él está haciendo es a través de su palabra. Es buscando su dirección, es aprendiendo a esperar en el Señor en el momento de la dificultad. Cuando el Señor dice los que persiguen fantasías no tienen sentido común, está describiendo a las personas que viven soñando sin actuar, buscando atajos, engaños o planes poco realistas, en lugar de trabajar de manera práctica. El Señor nos está mostrando el camino, orientando nuestros pasos y nos está diciendo, para ver resultados hay que ser responsable y hay que ser constante, porque lo contrario es una insensatez. Aunque el camino haya sido complicado, no puedes darte por vencido, porque siempre el que cosecha es el que aprendió a esperar en el momento oportuno. Hoy escuchamos dos testimonios de dos familias que en circunstancias diferentes y con necesidades diferentes Dios fue su respuesta. Pero no fue en el tiempo que ellos querían, no es en el tiempo que nosotros queremos que hemos visto los resultados. Se da a la manera de Dios. Y quiero decirte que la manera de Dios dice su palabra que es buena, agradable y perfecta. Tú y yo estamos luchando por ver resultados, pero debemos tener cuidado si hemos puesto la mirada en algo que queremos, pero que no ha sido prometido por el Señor. El Señor nos va a mostrar el camino y la fe está en andar en esa respuesta de Dios para nuestra vida. Porque si no somos realistas, vamos a terminar frustrados, porque esperamos algo que Dios no ha dicho. Debemos conocer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mostrado y ha establecido para andar en la ruta que nos va a guiar al éxito, al desarrollo y a la plenitud de nuestra vida. Por eso, hace un momento te decía que era necesario día a día emprender. Tú no me puedes decir que hace 15 años emprendiste algo y que tú estás esperando los resultados de ese emprendimiento de hace 15 años. Hace 15 años tú iniciaste un camino
pero día tras día tenemos que volver a emprender, volver a levantarnos y mantener el compromiso delante de Dios, delante de nuestra familia y para con nosotros mismos, porque de lo contrario no veremos los resultados que estamos esperando. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, y cuando llegue el momento donde no tenemos fuerzas, apoyarnos en el Señor, que se revela a cada uno de nosotros como el pastor de nuestras vidas. ¿Y quién es el pastor? El que cuida, el que atiende, el que provee, el que ama, el que responde, el que fortalece. Y es lo que Dios quiere darnos en este día, nuevas fuerzas. Tú has sido responsable, tú has sido valiente. Y si tú estás aquí, es porque en tu corazón está el deseo de ver esos buenos resultados de Dios y de tu esfuerzo en tu vida. Pero no podemos mirar atrás, no podemos darnos por vencidos. Tenemos que mantener el compromiso para poder ver los resultados que anhelamos y que estamos esperando de todo corazón. Dios es un Dios de promesas. Amén. Amén. Dios es un Dios de promesas. Amén. No de atajos. Amén. Dios es un Dios de promesas, no de atajos. ¿A qué me refiero? Dios le prometió a Israel una tierra, pero Israel tuvo que luchar para conquistarla. Dios le prometió a Nehemías una respuesta cuando oraba por su nación que estaba ocupada, pero él tuvo que ponerse de pie, organizar obreros, vigilantes, albañiles y reconstruir un muro. O sea, que Nehemías oró, pero para ver los resultados tuvo que poner mano a la obra. Aunque tú no digas amén, el Señor te está hablando, porque tú y yo estamos esperando extender la mano y que Dios ponga en nuestra mano la respuesta. El Señor nos está diciendo: yo tengo la respuesta, pero hay que ponerse en mano a la obra para poder ver los resultados. El apóstol Pablo dijo: yo trabajé más que todos, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Un hombre que tenía un nivel de revelación tan extraordinaria como la del apóstol Pablo, nos está diciendo hoy a través de su testimonio que él vio resultados en Dios, pero que no fueron fortuitos. Él trabajó y se esforzó más que todos. Él dio la milla extra, él dio lo mejor de sí. Y nosotros que estamos hoy esperando resultados, tenemos que entender que la única senda, la ruta hacia los resultados, está en la responsabilidad y la determinación. ¿Usted cree que es casual que ambos testimonios hayan coincidido con el mensaje que hoy estamos recibiendo de parte del Señor? No es casual. El Señor lo tenía ya preestablecido para que entendamos que si queremos ver cambios, no basta con soñarlos, hay que servir, hay que aportar, hay que actuar. El Señor te está diciendo: manos a la obra, hay que actuar, hay que dar pasos de fe. Quiero presentarte la vida de un hombre que conoce muy bien. Me refiero a Job. De Job hemos escuchado miles de mensajes. Aquel que sufrió y lo soportó todo. Pero es muy fácil oír que él perdió bienes, que él perdió familia, que él perdió oportunidades, que él perdió tiempo y de todo el proceso que tuvo que enfrentar. Yo quiero hablarte en detalle del proceso de Job, para que entendamos que no es tan sencillo como lo podemos nosotros visualizar en el momento en el que se nos está predicando un mensaje. Porque una cosa es hablar de Job y otra cosa es vivir el proceso que él vivió. Te voy a dar algunos detalles, y no todos. Por ejemplo, quizás no recordabas que cuando la Biblia dice que Job perdió bienes, él perdió 7,000 ovejas en un solo instante, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y todos sus sirvientes, que de hecho eran muchos.
en un instante. En un instante perdió 10 hijos, 3 hijas y 7 varones. Cuando vemos el detalle, nos damos cuenta que no es lo mismo decir, Job perdió mucho, que saber que fueron 10 hijos, que en un instante los perdió todos. Cuando decimos que Job perdió su salud, no es solamente que perdió su salud. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, dice la Biblia que estaba llagado, lleno de llagas dolorosísimas. Un hombre que lo tenía todo, en un instante lo perdió todo. Pero quizás no nos habíamos detenido a ver estos números. ¿Y tú sabes qué le quedó a Job? 3 amigos, que con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Me refiero a 3 personas que se quedaron a su lado y que lo acusaron básicamente de 3 cosas. En medio de su dolor y de su pérdida, ya te hablé un poquito en detalle de todo lo que él perdió en un instante. Y luego de haber perdido todo eso, lo que uno espera de las personas que están a su lado es motivación y compasión. Pero esos 3 amigos que tenían una buena intención pero no fueron sabios, lo acusaron de 3 cosas. Lo acusaron de pecado oculto, porque ellos decían, si Dios trae una calamidad así sobre una vida es porque hay pecado oculto. Número 2, lo acusaron de hipocresía. Ellos le dijeron, tú dices que adoras a Dios, pero evidentemente en tu corazón hay otra cosa, porque si no, Dios no hubiese permitido esto. Y número 3, le hicieron sentir que Dios se olvidó de él. Imagínate que en tu proceso los únicos que queden a tu lado estén todo el tiempo acusándote de hipocresía, de que Dios te dio la espalda y que tú no vales nada, y que en tu vida había algo oculto por lo que Dios te quitó todo lo que te había dado. Y los nombres de los 3 amigos de Job son los siguientes, y te lo doy con su significado. El primero era Elifaz, que significa quien se siente puro delante de los demás. El segundo, Bilbar, que significa quien disputa, quien está en contienda. Y el tercero era Zofar, que significa quien habla sin pensar. Y a veces en nuestro caminar abundan las personas que hablan sin pensar, que todo el tiempo disputan cuando nosotros decimos, pero tenme consideración, entiende mi proceso. Y estas personas no dejan de hablar. Y cuando no pueden hablar, te escriben por si acaso. Y están los que se sienten puros para redarguirte o para señalar en ti alguna falta. Resulta que como Dios había dicho desde el inicio, también lo repitió al final. La razón por la que Job fue tratado por Dios tan duramente es porque Dios lo permitió con el propósito de exhibir la fe del hombre que a pesar de que lo pierde todo permanece vivo. Porque Job lo perdió todo, pero no se apartó del Señor. Naturalmente en su dolor expresó las grandes dificultades que estaba sufriendo. Y aunque maldijo hasta el día en el que nació, no declaró ninguna maldición contra Dios. Su corazón estaba herido. Pero por encima de su dolor estaba su fe y su confianza en el Señor. Y así como Dios lo dijo desde el inicio, que era un hombre de fe, al final quedó demostrado que a pesar de tener o no el favor de la gente, Job se mantuvo fiel. Así es. El éxito de la vida de Job no estuvo en lo que tenía, sino en quién era delante de Dios. Amén. Y hoy lo que tú y yo tenemos que reconocer es quiénes somos delante de Dios, en qué posición nos encontramos, dónde está puesta nuestra fe y para qué día tras día nos levantamos, luchamos y damos lo mejor de nosotros.
Porque aunque Job perdió todo eso, quiero que sepas que el capítulo 42 del libro de Job declara que Dios restituyó todo en su vida. Dios restituyó todo en su vida. Dios restauró a Job. No lo dejó en la condición que nosotros lo vimos durante el proceso de la prueba. Pero quiero darte el secreto. Quiero mostrarte cuál fue la razón, el medio a través del cual Job recibió esa bendición. Porque tampoco fue casual. La Biblia dice que cuando Dios habló con Job, luego de declarar su justicia por encima de la justicia de los hombres, le ordenó que orara por sus amigos y le dijo: tus amigos actuaron en contra de mi voluntad. Ora por ellos, porque de lo contrario habrán consecuencias sobre sus vidas. Este es el mejor momento para que Job dijera: Señor, haz con ellos lo que tú tengas que hacer. Y mira, ni siquiera tuvo que decir: tuya es la venganza, Señor. Job pudo albergar en su corazón rencor hacia sus amigos, porque en su momento de dificultad, lejos de ellos consolarle, ayudarle, motivarle, lo que le dijeron es que él estaba en pecado y que era consecuencia de sus malas decisiones que lo había perdido todo. Su corazón pudo haberse llenado de amargura en contra de aquellos que en el momento de dificultad no entendieron el proceso de Dios. Y el Señor quiere decirnos en este día: no albergues amargura en tu corazón hacia aquellos que en tu dificultad no entendieron el proceso de Dios en tu vida. ¿Saben por qué? Porque la llave que abre la ventana de los cielos sobre cada uno de nosotros es el corazón agradecido y limpio delante de Dios. Aunque no digas amén. Tú y yo creemos que la bendición está en prepararse más, trabajar más o esforzarse más. Y aunque prepararse, esforzarse y trabajar más no está mal, no es la razón por la cual tú y yo prosperamos. Porque la razón por la cual tú y yo prosperamos es porque Dios está con nosotros. Dice la Biblia que cuando Dios le ordenó esto a Job, en el capítulo 42, verso 10, Job oró por sus amigos. Y cuando Job oró por sus amigos, dice el verso 10, que Dios restauró su bienestar. Su bienestar no se restauró hasta que él no oró por sus amigos. ¿La bendición estaba ahí, sí o no? ¿La respuesta de Dios estaba ahí, sí o no? A veces nos sentimos así cerquita y decimos: mira, mi bendición está a doblar la esquina. Pero el Señor te está diciendo en este día: es cierto, yo tengo mayores bendiciones de las que tú estás esperando, pero tienes que permitir que tu corazón el Señor pueda obrar. Porque el bienestar de Job se restauró cuando él perdonó, cuando él soltó, cuando él amó como Dios lo había amado. Hace un momento te preguntaba: ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es tu dificultad? ¿En qué desafío te encuentras? ¿Se levantó alguien contra ti? ¿Alguien te hizo daño en algún momento? ¿Alguien te señaló y te avergonzó? ¿En tu familia? ¿En tu círculo de amistades? ¿En tu círculo laboral? ¿Qué es lo que se ha levantado contra ti? El Señor te dice en este día: no pongas tu mirada en el desafío. Pon la mirada en Dios en medio del desafío para que tengas la victoria. No pongas la mirada en aquel que te agredió. Pon la mirada en Dios para que puedas
perdonar y seguir adelante a pesar de aquel que te hirió y te hizo daño, porque la bendición de Dios para nuestra vida está cuando nosotros sabemos y aprendemos a esperar en el Señor. Es muy lindo escuchar, y a mí me encanta este pasaje, que el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero para que esa bendición se active, tenemos que tener el corazón como el de Job. No podemos guardar rencor, no podemos andar con gaveticas, con llave en el corazón donde tenemos el nombre de aquella persona que me hizo tal o cual cosa. No podemos estar diciendo que Dios haga justicia y traiga sobre tal persona. Simplemente entiende que aquel que no supo caminar contigo en tu momento de dificultad, simplemente tú lo tienes que soltar y poner la mirada en Dios, porque tu bendición no está en la persona que está hablando de ti. Tu bendición está en Dios. Tu victoria está en Dios. El Señor te está diciendo, yo soy la ruta de tu bendición. No es volver al lugar para demostrar nada, porque Job no tenía nada que demostrarle a nadie. Dios lo conocía. Y tú sabes qué es lo más interesante, que dice el capítulo 42 del libro de Job, que cuando Dios le restauró todo, sus hermanos, sus hermanas, su familia y sus amigos vinieron a celebrar con él la victoria. Y yo cuando leí eso dije, ¿y dónde estaba toda esa gente cuando Job estaba en mal? Y tú sabes qué dice la Biblia, que Job celebró con ellos. Y no se queda ahí. Dice la Biblia que ellos le dieron dinero, regalos y un anillo a Job. Pero si nosotros insistimos en administrar los procesos a nuestra manera, no veremos resultados. La bendición del Señor está en aprender a caminar como Jesús amó, sin cargas, con un corazón limpio delante de Dios, con una actitud resiliente. Por eso te decía hace un momento, cada día tenemos que volver a empezar. Fue difícil el día y en la noche estabas cargado, tienes que buscar esa parte con Dios, respirar profundo y pedirle la fuerza para volver a empezar y levantarte al otro día y emprender. Pero por nada te detengas, no importa lo que veas, no importa lo que escuches. Tenemos que aprender que la fe sin obras, dice Santiago 6, la fe sin obras es muerta. Yo termino con esta anécdota. Por cierto, muy breve. En una ocasión, un joven le estaba pidiendo a Dios la bendición de un buen trabajo. Y le decía al Señor de la siguiente manera, Señor, dame un buen trabajo. Pasaron meses y nada sucedía. Finalmente, este joven entendió que nunca había enviado un currículum ni tampoco se había preparado. Cuando actuó, Dios abrió la puerta. Y uno dirá, pero qué iluso. Lógico, si no envía currículum, ¿quién lo va a contratar? Hermano, hermana, y no hemos estado esperando de Dios un instantáneo en nuestra vida. El Señor nos dice, no regalo bendiciones, no hay atajos. Hay que prepararse, hay que esforzarse, hay que levantarse, volver a ponerse de rodillas, aunque sea para decirle al Señor, estoy enojado, no puedo, no sé qué hacer, pero ponte de rodillas.
Porque cuando llegue esa respuesta de Dios, así como Job, serás restaurado y remunerado. Pero que tu queja, tu lamento, tu llanto vaya al lugar correcto, a la presencia de Dios. Desgarra tu corazón, abre tu corazón, confía tu necesidad delante del Dios que dice la Biblia que se deleita en la oración de sus hijos. Y Él traerá la respuesta, porque su deseo es tu bendición, pero por nada te des por vencido. Ha sido difícil el día, respira, pero no te vas de aquí con simplemente un paliativo para el dolor, te vas con la ruta hacia la victoria en el nombre de Jesús. Amén. No te vas con un atajo, ni con la idea de huir del problema. No te vas a despertar mañana y verás todo resuelto. Hoy recibirás la nueva fuerza para levantarte, entrar en esa habitación y limpiarla. Pasamos por la habitación una y otra vez y la miramos de reojo. Y tú estás peor todos los días. El Señor quiere que te detengas, te remangues y comiences a trabajar. Ese trabajo para ti puede ser hacia adentro en el corazón, que se ha cansado ya de acumular dolor. Puede ser hacia afuera, puede ser en la dirección que el Espíritu Santo te lo esté mostrando. Pero no importa la cantidad de la dificultad, no te detengas. No te detengas. Que el Señor nos corrija en acción. Amén. Este joven estaba esperando resultados. El Señor le dijo, el resultado está en tus manos.